¿Qué era importante entonces de la presión arterial? ¿Por qué nos conviene medirla? Porque era que más Una pregunta, ¿por qué nos conviene medirla? Y otra pregunta, ¿qué cosas de importancia tiene para ustedes como ingenieros biomédicos? Pues las dos presiones, bueno, la sistólica y la diastólica te dan información crucial de cómo está funcionando el corazón, ¿no? O sea, mientras se mantengan rangos normales. El sistema cardiovascular, no solamente el corazón, sino el sistema cardiovascular. ¿Por qué? El hecho de que haya una presión alta o baja, ¿qué puede indicar? obstrucciones. Puede indicar, por ejemplo, Una obstrucciones. extensiva, ¿Qué más puede indicar? una distensión, puede haber Puede indicar distensión. distensiones de los vasos. sanguíneos, sí, ¿qué más? Puede indicar, por ejemplo, rigidez de los vasos sanguíneos. Y las válvulas. Si no estoy mal. Problemas en las válvulas, ¿qué ocasionarían? Si hubiera problemas en las válvulas del corazón, ¿qué podríamos ver? La sangre. Normalmente lo que le dicen soplos, lo que le dicen a uno Sí, soplos. También se detectan, si hay problemas en las válvulas cardíacas, también se detectan ruidos, Hipertrofia. pero sí se ve algo en la presión. En la presión lo que se va a ver es que va a haber cambios inesperados de la presión. Digamos que uno siempre espera que ella tenga una forma, pues como lo que hayamos visto en el dibujo normal, que es como que sube, baja, vuelve a subir un poquito y vuelve a bajar. Pero a veces cuando alguna de las válvulas del corazón está quedando mal cerrada, la sangre se devuelve. En el momento en que se devuelve hay una pérdida de presión muy grande. Entonces vamos a ver fluctuaciones grandes de la presión y que en algún momento se baja bastante. ¿Listo? Eso lo podemos ver con medición de presión arterial. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, si el paciente tiene una hemorragia, ¿qué vamos a detectar? Una pérdida grande de la presión. Pérdida de la presión. Lo mismo que si el fluido estuviera saliendo de la tubería. Listo. Entonces, es importante porque podemos detectar problemas en el sistema cardiovascular, ¿cierto? ¿Por qué es importante que ustedes, los ingenieros biomédicos, aprendan sobre presión arterial no invasiva e invasiva? Tener conceptos para poder, o sea, medirla y obtener información porque sé que hay veces los no invasivos utilizan una medición indirecta, o sea, utilizan otros valores que al ser regresión, si no se llama regresión lineal, pueden obtener un valor correspondiente a la presión sanguínea. Y pues importante, pues, porque eso es lo que uno el día de mañana le va a entregar o sea, lo que el equipo le tiene que hacer al paciente, ¿no? Bueno, algo así, sí. A ver, es importante por lo que yo les he puesto, esta partecita acá que yo les puse extendido en el hospital y en el hogar. ¿Listo? Después del ECG, la medición más común es la presión arterial. Es más, probablemente es más común la presión arterial que el ECG, porque la presión arterial se la miden manualmente a uno a cada rato. El ECG, mal que bien, se lo miden solamente cuando le sacan una electrocardiografía o cuando lo conectan a un monitor de signos vitales. Esta es la medición más común de todas en la manera manual. Entonces, si ustedes conocen cómo funciona esto, pues ya hay una gran cantidad de equipos a los que pueden, digamos, tener acceso, en el sentido de que saben manejarlos, saben cómo están funcionando internamente. El principio de funcionamiento, además de eso, pues puede utilizarse en otro tipo de equipos. Por ejemplo, dos componentes fundamentales de los equipos de presión arterial son la bomba, ¿listo? O compresor, bomba, y la válvula. Esas electroválvulas y esas microbombas o bombas o compresores que van a utilizar allí son elementos que también van a encontrar en otros aparatos, como por ejemplo en los ventiladores. ¿Listo? Entonces, los principios de funcionamiento ahí son importantes porque se generalizan a otro tipo de sistemas, digamos, más complejos. Bueno. En esta diapositiva, los que vieron el video entonces, ¿qué estábamos resaltando acá? Extensión de las venas. Listo. ¿Qué diferencia hay en la composición de las arterias y de las venas? Las arterias son flexibles. Tienen Son componentes flexibles las elásticos venas. mucho más amplios que las venas, por eso soportan grandes presiones precisamente por eso. Y el componente elástico hace que puedan acumular presión. Exactamente.
¿Listo? Entonces, las que causan el bombeo, las que facilitan el bombeo son las arterias, porque ellas tienden a volver a su estado natural. Una vez se expanden, vuelven otra vez a su estado natural y entonces se empujan la sangre. ¿Listo? Mientras que las venas no tienden a hacer eso, las venas tienden simplemente a expandirse en volumen y unas válvulas en volumen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellas se expanden, ellas necesitan alguna manera de seguir, de que la sangre siga circulando de todas, pues igual de vuelta hacia el corazón. Entonces, ellas tienen dos cosas. ¿Qué? La bomba cardiomuscular. Las Ahí, contracciones musculares. el músculo abren las válvulas. Exactamente. Y las válvulas no permiten que se devuelva la sangre. Y las contracciones musculares hacen que la sangre siga circulando. Entonces comentábamos que por falta de ejercicio o por exceso de peso o durante el embarazo se generan entonces problemas como las venas varices. Listo. Otra cosa aquí que hay que resaltar entonces, pues precisamente lo que estaban hablando de que las arterias soportaban presiones más altas que las venas, pues se puede ver claramente aquí en esta gráfica. Pregunta, aunque igual eso ya lo vimos precisamente para ver si se acuerdan, en la clase del ECG hablamos de eso. ¿En cuál es el único caso que está invertido la sangre cuando la sangre va a los pulmones? Arteria pulmonar y vena pulmonar, ¿cierto? Listo. Siguiente. Dentro de las arterias, pues podemos, o de las venas, en general de los vasos sanguíneos, podemos observar comportamientos similares a los, matemáticamente, a los circuitos eléctricos. Y en ese caso, entonces, la analogía, ¿quién sería el análogo de la presión? Eso es el voltaje, ¿no? El voltaje. El análogo de la presión es el voltaje, el análogo del flujo es la corriente y resistencia, pues sí, resistencia. De la misma manera, entonces, que tenemos esa analogía eléctrica, lo que vemos es que entre más largo sea la tubería, pues cada tubería digamos que tiene cierto componente de resistencia, entonces cada resistencia se suma, pero cuando la tubería se expande mucho, o sea se ramifica mucho, pues entonces la resistencia se vuelve bastante pequeña, la resistencia total se vuelve bastante pequeña. ¿Listo? Es como una resistencia en paralelo. El flujo que observamos normalmente pues tiende a ser más bien laminar, pero bueno, ahorita vamos a ver los líneas de corto. Bueno, entre más grande sea el radio, eso va a haber una relación flujo contra radio que es de la cuarta potencia. ¿Listo? Y ahí intervienen pues varias cosas, la longitud, la viscosidad de la sangre. Obviamente, miren, la viscosidad de la sangre influye sobre el flujo y el flujo influye sobre la presión. ¿Listo? Si la resistencia es la misma, ¿listo? Y el flujo aumenta, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar a la presión? Va a aumentar. ¿Listo? Listo. Si la viscosidad aumenta, ¿qué le pasa al flujo? Disminuye. Listo. Pero eso es que aplican muchas veces también anticoagulantes, ¿no? Sí, los anticoagulantes, sí, las personas que tienen problemas de circulación necesitan aplicarles anticoagulantes para que evitar la warfarina ayuda con eso. ¿Por qué? Porque ya tienen las arterias muy rígidas o tapadas y entonces vos necesitas que fluya más fácilmente la sangre. Listo. Esta diapositiva nos hablaba sobre los tipos de mediciones que podíamos hacer para medir la presión arterial de manera no invasiva. La más normal ahí, ¿cuál es? La de arriba, abajo, izquierda, derecha. La braquial. La braquial, ¿cierto? Abajo a la izquierda. Esa es la más normal, la braquial. Pero en la clase, en el video que vieron, decíamos que también se tomaban medidas en las extremidades inferiores. ¿Y eso para qué lo hacíamos? Era para variaciones. Ajá, para ver si era constante en todos sus puntos. La periferia. ¿Qué sucede exactamente? La presión. ¿Qué sucede? Queremos ver que la presión esa que estamos midiendo no haya una variación grande de la presión braquial, que es la que medimos, que es la que normalmente tomamos como referencia, contra la presión en los miembros inferiores. ¿Por qué?
Porque si hubiera una variación importante podría significar problemas en la circulación periférica y, por ejemplo, podría significar trombos. Que hubiera trombos en las piernas. Profe, ¿eso se toma en cuenta siempre con la braquial? La referencia es la braquial, porque la braquial vos de hecho la pones a la altura de la aorta. Sale muy pegado, es lo más cercano al corazón. Sí, lo más cercano que puedes medir. Y por eso cuando te vas a medir presión en la muñeca, en la radial, vos lo que haces es que subís la muñeca. Vos no medís allá abajo, sino que la subís acá para que quede a la misma altura. Porque, de hecho, digamos que entre más alta tengas el brazo con respecto a la aorta, ¿listo? Va a haber un aumento o una disminución de presión, ¿listo? Hay una cantidad de milímetros de mercurio por cada centímetro que vos subas o bajes el brazo. Listo. El método que normalmente utilizamos para hacer la medición manual se llama el método auscultatorio. Y ese método auscultatorio es el que depende de ¿qué? De los sonidos de Korokov. ¿Cómo les fue haciendo medición auscultatoria? ¿Bien? Eso fue hacer. ¿Sí pueden escuchar los sonidos de Korokov? Pues escuchaban algunos. Eso en algunos era que escuchaba. El principal que ellos El del pie fue Pero también salió mal el licor. el principal, ¿no? Que es cuando se deja de fluir y pasa, ese sí se escuchaba. Y por allá el último, es el último sonido que hay, que no me acuerdo si era cuando la válvula se cerraba o qué, no me acuerdo. Cuando ya el flujo pasa a ser está completamente abierta. Cuando no empieza a ser cerrada abierta, sino que ya se abre completamente. Entonces, bueno, entonces ese se basa en los sonidos de Korokov y con esos sonidos de Korokov uno calcula cuáles presiones. Sistólica y diastólica, y a partir de ellas saca la media. ¿Listo? Allí es la diferencia, esa es la diferencia, digamos, más importante, porque la otra es demasiado evidente, uno es manual y el otro es automático. Pero en el principio, la diferencia más importante con auscultatorio y oscilatorio, y oscilométrico mejor dicho, es que en el auscultatorio vos medís sistólica y diastólica y calculas media. En el oscilométrico vos medís media y calculas sistólica y diastólica. ¿Listo? Que es lo que vemos en este de acá. Entonces, en oscilometría, la gráfica aquí más importante sería esta, donde están los escalones, porque esa es la que les muestra cómo es el principio de funcionamiento del monitor en cuanto a presión. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos allí esta señal grandota. Esta señal grandota, ¿qué me está indicando? ¿Qué me muestra? ¿Qué señal? ¿Qué variable es esa que La me presión. muestra? ¿En dónde? Esa presión a la que le llega, que estaba por el O sea, toda esta onda, si nosotros vemos toda la onda con todos los piquitos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos midiendo? Esa es la presión que hay en el brazalete. Esa es la presión que hay en el brazalete, que es la presión que mide el sensor. ¿Aumenta el tamaño? Entonces, miren, el sensor va a medir una presión que aumenta a medida que uno va inflando con la bomba. Ella aumenta hasta que llega a un nivel máximo. ¿Listo? Ese nivel máximo está fijado por la configuración del equipo. Normalmente uno lo puede poner que el principio sea 160, 180. Una vez que llega al nivel máximo, entonces ella empieza a disminuir en escalones. Estos escalones de acá. Esos escalones al principio no tienen estos pulsos. ¿Cuándo empiezan a aparecer los pulsos? Cuando se empieza a desocluir la arteria. Entonces, cuando ya empieza a suceder eso, el pulso más grande que ustedes detectan va a ser lo que vamos a denominar presión media. No es la presión del pulso, sino la presión del escalón en que se encontraba ese pulsito. ¿Listo? Entonces aquí iba bajando, decimos que fuera bajando cada 10 milímetros de mercurio. Y cuando estaba en 110 milímetros de mercurio fue cuando se presentó el pulso más alto. Entonces ustedes dicen, listo, ahí fue la presión media. ¿Ok?
y luego ya sigue bajando, bajando, bajando hasta que al final ya no se detecta nada. Ustedes, esa es digamos la primera gráfica que ustedes sacan en bruto, esa es la gráfica en bruto de presión. Pero después ustedes hacen un proceso de filtrado y sacan una nueva gráfica que también va a ser muy importante. Hasta aquí calcularon la presión media. El siguiente paso es calculemos la sistólica y la diastólica. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos de esta de las escaleritas a esta de las montañitas. ¿Listo? De los pulsos. Y en esa, para pasar de una a la otra, ¿qué debemos hacer? Hacerle envolvente. ¿Pasa qué? Más altas. Un pasabaltas. Un pasabaltas que va a eliminarme, pues bueno, en principio, ustedes cuánta frecuencia, si yo les digo que esto se demora haciendo esta medición por ahí unos 10 segundos, ¿cuánta frecuencia entonces le calcularían a esta señal grandota, la que queremos filtrar? 10 segundos, 1 sobre 10, tiene que ser 2 veces. Digamos que ese fue el tiempo que ella se demoró subiendo y bajando, ¿cierto? 10 segundos. Entonces el periodo ¿cuánto sería? 1 sobre, o sea, 0.1, ¿no? A ver, comprueba por qué. ¿Ah? No, Sí. pero espérate, digamos, esta montaña que uno ve aquí es como decir una vaina así. Ñan. ¿Cierto? Esa montaña se demoró 10 segundos. Pero entonces el periodo es 10 segundos. ¿Cuánto sería el periodo? Pero un periodo es una repetición, ¿no? Entonces, Entonces el periodo, pues es que si el periodo entonces sería de 10 segundos, ¿no? Pues si él lo va a hacer cada 10 segundos. ñan, 10 segundos. Ah, no, la mitad no, porque, o sea, si lo partís en dos, sí, pero si no tenés 2 ciclos, ¿cómo va a ser cuando se repite? A ver, digamos que Pues, este es el cuando ciclo vuelve a cero que- y cuando empieza en cero y vuelve a cero, ahí no hay un ciclo. Entonces el periodo serían 20. Esto es un ciclo. 20. ¿Por qué? Pues porque, pues lo que yo te digo, o sea, es que si no tenés, por ejemplo, uno mide el periodo de una frecuencia sinusoidal, de una señal sinusoidal, uno dice, no, de aquí a acá, aquí hay un periodo, pero tenés dos encajes. Solamente la parte positiva. Exacto, entonces falta la sería, parte el negativa. periodo serían 20, Entonces el periodo serían 20 segundos. la frecuencia 1 ¿Cierto? sobre Y la frecuencia 20, 1 sobre 20, que es y la 0.05. y la Es de una Nine frecuencia. Quiz sería 2 veces esa. La de Moore. No, pero es que esa es la frecuencia de la Ah, no, frecuencia. no, la esa no es la frecuencia de frecuencia de la Nike. señal. Te importa es para el El muestreo, muestreo, ajá. ¿listo? Y para el muestreo de la señal más alta. Vos tenés que ir por lo menos 10 veces más alto de la señal más alta que querés medir. Por lo menos. Pero en realidad es mejor que sea mucho más. Es mejor que sea por lo menos 4 veces. Ah, ¿Listo? Bueno, entonces, ¿sí ven? Eso quiere decir que nosotros haríamos un filtro de más o menos 0.05 Hz y la señal se está demorando todo eso en 10 segundos en subir y bajar. Y con eso más o menos borraríamos esa señal. En realidad esa señal no es una señal perfecta, así que hay unos componentes que igual toca quitar que no son a 0.05. Hay que ingeniárselas con el filtro a pasaaltas, pero al final lo que toca hacer es que esas montañitas de acá se conviertan en estas de acá. Solamente quedaron los pulsos, no quedó nada más. Con estos pulsos yo puedo calcular, ya con los pulsos sistólicos ya puedo calcular la sístole y la diástole. Yo les dije que había un método pues más o menos bueno, que era ¿cuál? Podemos sacar la envolvente. ¿Mm? El 80% de la medida acerca va a ser la sistólica y el 60% Entonces, el 60 es como de esa mitad. Entonces, ahí hay una cosa importante. Hay algunos... cada monitor lo mide de manera diferente, mejor dicho. El fabricante decide qué algoritmo va a utilizar para hacer la medición del cálculo del sistólico y del diastólico. Hay algunos que dicen, usted coja tanto porcentaje de izquierda a derecha, ahí. Tanto porcentaje de derecha a izquierda, ahí. Hay otros que dicen, coja tanto porcentaje de la media, esa es sistólica. Coja tanto porcentaje de la media y esa es diastólica. Hay otros que dicen, uno que es interesante, que es el primer pico que sobrepase el 85%, ese es el pico de la sistólica. Y el último pico que sea más alto del 55, ese es el pico de la diastólica. ¿Listo? Entonces usted ubica ese pico
Y después dice, bueno, ¿y ese pico dónde se dio? Ah, ese pico se dio cuando estaba por aquí por 80. Ah, bueno, entonces esa es la diastólica. Y el pico de la sistólica, ¿dónde se dio? Ese se dio más o menos por aquí, ah, eso estaba como a 130. ¿Lo ubica? ¿Listo? ¿Sí les queda claro eso? Ok. ¿Quiénes aquí es que van a hacer presión arterial? ¿Hay alguno que haya presión arterial? ¿Qué equipo van a hacer ustedes? Termómetro con simulador de temperatura. ¿Qué más van a hacer? Desfibrilador. Desfibrilador. ¿Y qué más? Pulsoxímetro. Bien. Y eso. Muy bien. Listo. Hay un tercer paso con esa señal y es si nosotros no queremos calcularlo así con esos porcentajes, podríamos hacerle esto de acá que se ve aquí, que esto es la que la envolvente de los picos. En la envolvente ya podríamos calcular, por ejemplo, pendientes. ¿Listo? Y en el punto en que la pendiente sea máxima, exacto, máxima pendiente positiva, máxima pendiente negativa. Listo. Siguiente. Esta de acá es interesante. Miren que los componentes frecuenciales de la señal, ¿en dónde están más o menos concentrados? Magnitud versus qué. Frecuencia. Está a 5 Hz, ¿no? Este es el espectro de frecuencia, ¿listo? Entonces, ¿estamos bien? Miren, acá bien bajito hay mucha energía. Y esa energía que está aquí en la frecuencia más baja es de quién? Miren. ¿De quién? ¿De quién? No es la Miren, esta y esta, ¿cierto? Esta que está acá es la energía de quién? De la... O del brazo de ¿De quién? la montaña. De la montaña. Porque igual si para quitar el escalón se utiliza un pasado. Para quitar para quitar la forma grandota, pones un pasa altas. Para quitar los piquitos que se producen en los escalones, te toca poner un pasa bajo. Porque es que en el escalón hay un problema, es que cuando la electroválvula se abre y se vuelve a cerrar, se genera un pico allí. ¿Listo? Ese hay que quitarlo con un pasa bajo. Entonces, esta parte de acá, esta energía de acá sería la que quisiéramos quitar la montaña. Ok. ¿Y esta de acá qué será? A 2 Hz. Miren que también tiene bastante energía. ¿Qué será? Profe, ¿esos sensores de qué tipo son? Son resistivos, son fuentes de Whiston con 4 gatos. Entonces, cuéntame. muscular. Este 120 Hz. 120 Hz, no, 2 Hz. Es más, ya les di la respuesta. No es lo de la electroválvula, tampoco. ¿Qué puede estar a 2 Hz? Movimiento del brazo. ¿Ah? Movimiento del brazo. No, el momento de brazalete era por ahí, .2 Hz. ¿Ah? No le ocurre nada que pueda estar a 2 Hz. Pues diga. No es algo que pueda estar a 1 Hz. Esa ventana ahí puede estar a 1 Hz realmente. ¿No le ocurre nada que pueda estar más o menos entre 1 Hz y 2 Hz? Máximo 3 Hz, 4 Hz. ¿No? Si no es funcionamiento del corazón tampoco. ¿Es qué? Si no es el funcionamiento del corazón tampoco. ¿Cómo así el funcionamiento del O corazón? sea, las presiones sistólica y diastólica. ¿Qué la tienes que? Las presiones sistólica y diastólica. Pero es que esa es la cuestión, Ustedes están hablando de presión sistólica y diastólica. La presión sistólica, diastólica, media, ¿listo? Es una magnitud que estamos midiendo ¿dónde?
en este coso de acá, pero es que acá estamos midiendo es una cantidad de energía de unos componentes de frecuencia. No tiene nada que ver con la presión sistólica o diastólica o media. ¿Esto con qué? Bueno, sí tiene que ver porque se ve en la magnitud, pero tiene que ver que es, fíjense más en la frecuencia. ¿Qué componente está de ahí de esa onda? Está a una frecuencia de 1, 2, 3, 4 Hz. ¿Iván? El latido del corazón. ¿Ven? Las pulsaciones del corazón. 1 Hz son ¿cuántos latidos por minuto? 60 latidos por minuto. 4 Hz, ¿cuántos latidos por minuto? 240. ¿Listo? Y 240 es un máximo razonable. Máximo razonable porque normalmente ustedes tendrían que tener una frecuencia cardíaca de... A ver, ¿quién es el más viejo de acá después de mí, obviamente? Iván. ¿Iván? Iván. Listo, Iván. ¿Cuántos años tiene Iván? 22. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima de Iván, si Iván se pusiera a hacer ejercicio y tuviera su aparatico aquí que le estuviéramos monitoreando, se mediría, una forma común de medirla sería 220 menos 22. ¿Listo? Entonces, 220 menos 22, ¿cuánto sería? ¿Ah? 198. 198. Listo. Y normalmente entonces uno no quiere sobrepasar el 90% de la frecuencia. Pero hay veces que sí, hay veces que es bueno ir hasta el 100%. Pero cuando está haciendo ejercicio prolongado, uno debe mantenerse entre 60 y 90% más o menos de la frecuencia cardíaca máxima. O sea que en el caso de Iván, ¿hasta cuánto él podría mantenerse? ¿El 90% de 198 es? No, pues. 180 más o menos. Entonces cuando Iván vea que está por encima de 180, pues entonces ya dicen, no, ya, aquí bajémosle el riesgo. ¿Listo? Entonces lo mismo, cuando ustedes están haciendo ejercicio, por ejemplo, que están subiendo una montaña. ¿Listo? Entonces yo que estoy viejo, por ejemplo, yo estoy subiendo una montaña, por ahí después de 160, ya yo digo, no, espérate, calmate, relajé, entonces me como mis sneakers, propaganda no pagada. Creo que si sale en YouTube, bueno, pues ahí. Listo. Listo, entonces. Y decimos que Gatorade también, y hasta de pronto llega buena plata por ahí. Listo. Siguiente. Miren que esta vaina solamente va hasta 20 Hz. Eso es componente frecuencial, y eso que 20 Hz es bastante. O sea que el que hiciera un monitor de presión, aquí no hay ninguno, pero si va a hacer uno, pues después de 20, borre todo eso de ahí, vaya. Listo. Métele un filtro más abajo y se mueve. Listo. El analizador, el simulador de presión arterial que utilizamos, pues es uno que está ahí en la maletica, ¿cierto? Él lo que hace es que él tiene un circuitico neumático por dentro, y ese circuitico neumático se inserta en el circuito neumático del monitor de presión arterial. ¿Cómo? Pues se conecta el monitor por acá, ¿listo? Va hasta un cosito acá, una conexioncita, por ahí entonces entra el aire que le está insuflando y por aquí sale el aire. Entonces adentro, pues todo esto queda conectado al circuito interno de aire, y luego eso sale hacia el brazalete, y el brazalete se pone alrededor de una especie de brazo, que en realidad es un cilindro que es rígido. Por dentro, puede ser un tarrito. Por dentro, ¿él qué es lo que tiene? Él tiene unas válvulas que se abren y se cierran dependiendo del efecto que él quiera causar. Tiene un sensor de presión, porque él tiene que estar midiendo si el sensor de presión del aparato a medir está, digamos, calibrado con el sensor de presión que él tiene internamente. Y él tiene además un motorcito que ayuda a generar los pulsos. El monitor llega y se mueve, y cuando se mueve empuja un pistoncito y una membranita, y eso hace, si el circuito está cerrado, ¿cierto? Entonces el aire que está dentro, cuando vos mueves esa membrana, ¿qué va a pasar? Vas a comprimir, y entonces la presión va a aumentar como una especie de pulso. ¿Listo? Listo. Y eso es lo que él hace. Él llega ahí, deja que el otro infle, cuando ya está todo inflado, llega y empieza a generar pulso. Pero también tiene un compresorcito. Ese compresor sirve para hacer mediciones del volumen del brazalete, mediciones de fuga, cosas que él lo que hace es
el mismo inflar el brazalete y medir que no se esté yendo el aire. Bueno, siguiente. Los brazaletes que se utilizan. Esto no es. ¿Cómo así? Bueno, sí, todavía es uso. Sí. Entonces, los brazaletes que se utilizan, pues hay reutilizables y hay desechables. Los desechables generalmente van a ser blancos y solamente tienen, digamos, la parte que se expande. Mientras que los otros, los reutilizables, tienen una especie de forrito que es de varios colores también, que se puede lavar inclusive. La manguera es de poliuretano termoplástico, que es este material que está ahí, pueden ver ahí en la manguera que está por ahí. Y nótese entonces que los colores cambian dependiendo del tamaño, pero además cuando se trata de neonatales, de brazaletes neonatales, ya no es tanto el color lo que cambia, sino el animalito que tienen. Dependiendo del fabricante, entonces le ponen, por ejemplo, que una tortuguita, que un patico, un rinoceronte, cosas así. ¿Listo? También le ponen otro tipo de códigos, pero pues ese es uno de los códigos que se utiliza. Y cada uno de estos está dado por el tamaño del brazalete. Cada uno indica un tamaño diferente del brazalete. Obviamente el más grande es el que se utiliza para medición en la pierna. Listo. Este es el diagrama de bloques de un monitor de presión arterial. Esto es sacado de una patente de un monitor muy viejo, pero aún así el principio sigue siendo el mismo. Los componentes que más nos interesan ahí, ¿cuáles son? La bomba de aire, que se encarga de inflar el brazalete, el sensor, que miren que es un puente Whiston con unas galgas, con 4 galgas, que se encarga de hacer la medición, la válvula que desinfla. ¿Y cómo desinfla? Pues ella se abre y cuando se abre el aire sale y así va bajando poco a poco la presión del sistema. ¿Listo? Tenemos unos contadores. Los contadores nos generan una alarma. ¿Qué alarma nos generan? Nos generan alarma cuando hay una presión muy alta. Nos generan alarma cuando pasa mucho tiempo y el brazalete sigue inflado. Si el brazalete llega y se infla, así sea poquito y dura por ahí 3 minutos inflado, ya él dice alarma y desínflese. ¿Ok? Y tenemos aquí toda una sección de filtros, conversores ADC, listo, y todo eso que nos lleva a la medida de análogo a digital. El funcionamiento general del equipo entonces incluye un sistema microprocesador, está acá, unas memorias para guardar los datos, un sistema neumático, una fuente de poder, ¿listo? Y un sistema de sensores. Y este es el principio básico del sensor. ¿Listo? Entonces, ahí que están viendo, es un puente Whiston con 4 galgas. 2 galgas, ¿dónde están las galgas? En ese caso, bueno. ¿Cómo se los muestro? Yo no tengo cámara. ¿Ustedes han visto los sensores de presión que hay allá abajo? ¿No? ¿Ninguno de ustedes hizo alguna medida de presión alguna vez? ¿Quién? ¿Algunos tienen los puntitos? ¿está hablando de las patas? No, las patas no me interesan. Las patas me interesa es cuántas conexiones neumáticas tienen para la manguera. ¿Cuántas tienen? Hay unos que tienen una, hay unos que tienen 2. Tienen 2 es diferencial. El que tiene una es absoluto. Entonces conectan la manguera allí y justo debajo de ese huequito, pues por dentro del coso, y obviamente pues ustedes no lo van a ver, pero pues allá adentro hay como una especie de membranita. Esa membranita es el diafragma. ¿Listo? Esa membranita tiene por debajo las galgas muy pequeñitas. Las galgas están acomodadas para que cuando se dobla la membrana, unas se contraigan y otras se estiren. ¿Listo? Como unas se contraen y otras se estiran, pero todas son iguales y por lo tanto tienen la misma resistencia nominal y el mismo factor de galga, pues entonces unas van a tener la resistencia R menos delta R y otras dos van a tener R menos delta R y 2 van a tener R más delta R.
el cálculo del voltaje de salida en el puente Wilson pues va a ser este, R más delta R sobre 2R y R menos delta R sobre 2R por 20. Cuando simplificamos esto nos va a dar que el voltaje de salida va a ser delta R sobre R por 20. Y hasta ahí llegamos a la primera ecuación que nos interesa. La segunda ecuación arranca por acá. La deformación axial es delta L sobre L. ¿Listo? La presión es fuerza sobre área. Tensión sobre área. ¿Listo? La presión se puede calcular conociendo el módulo de Young del material que estamos allí pues comprimiendo o estirando y ¿qué es acá? De la grasa. Y delta L sobre L pues es el cambio de longitud, la relación del cambio de longitud. ¿Listo? Si esto lo metemos aquí y le integramos el factor de Galga es delta R sobre R sobre delta L sobre L. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues vamos a reemplazar ese delta L sobre L por delta R sobre G por R. Sería pasar este de acá al lado de acá y este de acá pues arriba. ¿Listo? Bueno, en realidad sería más bien pasar este de arriba y este abajo. ¿Sí lo entienden? Así. Sencillo, miren. Ustedes tienen este delta L sobre L. Entonces pasan este al lado de acá. Y pasan este a dividir. Y lo que les queda pues es este delta L sobre GR. Y la E pues les sigue quedando de acá. Luego de que tienen este de acá, miren que delta R sobre R es igual a que AB out sobre B in. Entonces les queda acá el módulo de Young de la galga, el factor de galga, de salida y el de entrada. ¿Listo? Y listo. Ya tienen la presión. Ahí pueden calcular la presión. Obviamente, en el caso de ustedes, pues no van a hacer ese cálculo hasta ahí. ¿Por qué? Porque ustedes no van a construir el sensor desde cero. Pero pues eso va integrado dentro de la curva de calibración del sensor. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Los sensores de presión que vemos ahí en los aparatos, algunos tienen solamente un sensor de presión, pero otros tienen dos sensores de presión. Uno es el sensor principal y otro es el de seguridad. El de seguridad sirve para que uno esté comparando continuamente ese de seguridad contra el que está dando la presión supuestamente real, para saber que los dos no difieren mucho. Si los dos difieren mucho, entonces es que hay un error en alguno de los dos. Y si hay un error, entonces él va a marcar ese error y no va a dejar que se haga la medida. Lo otro que sirve el de seguridad es para verificar que por algún error del otro no vaya a sobrepasarse demasiado la presión máxima. Y entonces ahí aparece esto que dice acá: si la presión sobrepasa los 313 milímetros de mercurio durante 0.5 segundos, se activa el circuito pues, que está conectado al transductor de seguridad. Va a decir no, ahora el sistema, porque si lo deja ahí pegado, pues el brazalete va a hacer que se le afecte la circulación de la persona y puede generarle problemas en el brazo o en la pierna, dependiendo de lo que está moviendo, de lo que está midiendo. Y lo mismo pasaría si el brazalete se quedara inflado poquito pero durante mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, 13 milímetros de mercurio por 3 minutos. Que eso pasa a veces cuando ustedes están... ¿Alguno de aquí le han tomado un holter de presión? ¿No? ¿Todo está? ¿Sí? No. Bueno, entonces, en el holter de presión eso pasa mucho. Pasa mucho, ustedes le ponen un holter de presión, vamos a ir hasta el final para que vean qué es un holter de presión. Tocamos una vez ese tema. Miren, un holter de presión, a usted le ponen el brazalete, ¿cierto? Y aquí está la grabadorcita. Y él le hace mediciones cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos le toma la presión. El problema es que cuando ustedes están dormidos, eso también es cierto que suena, pero bueno, si uno no lo despierta el ruido no hay problema. Pero cuando están dormidos,
pueden, por ejemplo, moverse, pueden quedar en una posición en que el sensor no detecta los pulsos. Y si no detecta los pulsos, él dice, ah, todavía no hay pulso, entonces sigamos subiendo y sigamos subiendo y sigamos subiendo y sigamos subiendo hasta que llegue y le empieza a apretar el brazo durísimo a uno y le empieza a doler. Entonces para eso es importante esa condición del arma, porque él le dice, no, ya subió demasiado, ya más bien abra esa vaina y no mida nada. ¿Listo? Ve, profe, pero si la presión no es igual cuando yo estoy de pie a cuando estoy asustada. Sí. Sí, sí es igual. No, no es igual. Pero pues todo eso, vos llevas un diario en el que estás qué estaba haciendo en ese momento, y cuando estás durmiendo, pues se tiene en cuenta que estabas durmiendo. Sí, es que no es solamente la medición de presión, también es el diario, y es importante porque también, si en ese momento te acaban de decir que perdiste la materia, pues obviamente hay motivos para tener la presión un poquito más alta. Bueno, listo. Lo otro es, este sensor de seguridad generalmente es un poquito más controlable, o sea, uno tiene más acceso directamente al puente Whiston para poder calibrarlo mejor contra temperatura y contra humedad, que son factores que también tienen que ver con el desempeño de las gálvanas. Y lo otro es, bueno, que dependiendo de la codificación, pues nos va a dar máxima presión del sensor, nos va a dar el tipo de empaquetamiento y además nos va a dar, por ejemplo, hacia dónde mira la conexión de la manguera, que a veces mira hacia adentro y a veces mira hacia afuera. Ah, ya se conectó el Bluetooth cuando entré. Listo. La otra parte que es necesaria es el control para la bomba y la válvula. Ustedes ya hicieron, todos hicieron algo de control de algo de potencia, no sé, algún motor o algo así, ¿cierto? Entonces, ¿para eso qué necesitaban? Necesitaban coger corriente, porque el microcontrolador salía un voltaje, sí, pero la corriente que podía mover era muy bajita, entonces necesitaban más corriente. Entonces ponían un MOSFET o ponían un transistor, un BJT, ¿listo? Y él regulaba esa apertura de la conexión de donde está el conector, ¿cierto? Y eso hacía pues que pasara más corriente hacia la otra parte del circuito. Listo, y en este caso entonces ustedes tienen aquí unos MOSFET que se encargan de regular el funcionamiento y controlar el funcionamiento de la electroválvula de la bomba. Y miren que esos MOSFET están también regulados por el sistema de seguridad del coso de presión, del sensor de presión. De manera que si él detecta una falla, pues entonces estos mandan la señal para que A, la bomba que se prenda o se apague. A, se apague. Y B, la válvula que se abra o se cierre. Se abre. Perfecto. Normalmente las válvulas, ¿cómo deberían ser? ¿Normalmente cerradas o normalmente abiertas para estos casos? Cerradas. Normalmente cerradas. Y entonces el equipo se queda sin batería. Bueno, sí, tienes razón. Normalmente abiertas. Claro, porque si necesita que esa vaina se daña, eso se abra y se desinfla. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo porque es que una cosa es cuando le están tomando la presión aquí, yo te tomo la presión, pero con el paciente que está en cuidados intensivos, por ejemplo, que él está en coma, él no se da cuenta de nada, y los enfermeros están por allá, en otras vainas, haciendo otras cosas, no se pueden arriesgar. ¿Listo? Listo, entonces aquí tenemos la electroválvula, se ve así, y la microbomba se ve así. La microbomba es un motor en el cual las aspas, ¿cierto? Empujan, tienen un desnivelcito acá y lo que hacen es empujar o jalar unas membranitas aquí. ¿Para qué? Para generar que entre aire, ¿cierto? Y ese aire luego sea empujado por el tubito de salida de la microbomba. Esta etapa de alimentación es sacada, como algunas de las otras imágenes, de un equipo comercial. Y aquí lo interesante del asunto es simplemente que tengan en cuenta que la fuente de alimentación para este sistema y para muchos otros sistemas tiene que tener varios voltajes de salida. Porque, por ejemplo, la bomba funciona a 6 voltios, la válvula funciona a 6 voltios, pero los circuitos digitales funcionan a ¿cuánto? A 5 voltios y algunos a 3.3. Hay que tener voltajes para todo eso.
Y los amplificadores pues van a funcionar a lo que ustedes les pongan a funcionar, que muchas veces son por ejemplo 5 voltios. En el analizador, en el simulador de presión, podemos hacer medidas del volumen del brazalete, medidas de presión arterial adulta de neonato, simular cosas, digamos, problemas relacionados con la frecuencia cardíaca, ¿listo? Hacer test de fuga del sistema, hacer test de sobrepresión para ver que efectivamente se abra el sistema cuando sale la alarma de seguridad. Digo, es menor. Es menor. Sí, se acomoda porque la presión del neonato es generalmente menor. Entonces, pues no sé, se le dañaría el brazo. Y para además es más pequeño. Además el brazo no le quedaría. Listo. Primero se daña el brazalete. ¿Okay? Listo, entonces los problemas comunes. ¿Qué problemas puede haber? Que si el paciente se mueve, entonces el sensor no detecta bien el pulso y ahí entonces no sabe cuándo tiene que pulsar. Con el ritmo cardíaco alterado a veces puede pasar que no haya suficientes pulsaciones en cada uno de los escalones. Y si no hay suficientes pulsaciones en cada escalón, pues entonces ustedes... No hay información suficiente. Ahora los dos a la vez no le escuché ninguno. Que la montañita va a salir pues incompleta. Sí, va a salir, por así decirlo, va a salir incompleta. Digamos que escalón con pulsos, escalón sin pulsos, escalón con pulsos, escalón sin pulsos. Y entonces no van a tener como una medición exacta de dónde fue que apareció esa presión sistólica, esa presión media. La envolvente. ¿Listo? Bueno, fallas en la bomba o en la válvula.